Buenas noches. El gobierno cruzó un umbral, un límite muy peligroso cuando anunció que no iba a cumplir con la decisión de la Corte Suprema en el caso de la coparticipación de la capital federal. Hoy se rectificó mal, muy mal. Es decir, sigue incumpliendo con la orden que le dio el máximo Tribunal de Justicia del país. La Corte Suprema de Justicia había ordenado que aumentara la coparticipación a la capital y que depositara en efectivo el dinero que le correspondía todos los días, como hace con todas las provincias del país. Todos los días tiene que depositar la coparticipación que le corresponde a cada provincia. El gobierno lo que anunció hoy es que retrocedía y entregaba bonos a 90 días al gobierno de la capital. No es eso lo que la Corte Suprema le había ordenado. Ahora, ¿qué es lo que quiere el presidente? Esta es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque el jueves dijo que no cumplía con la orden de la Corte porque era incumplible, esta fue la palabra que usó, y hoy anuncia que la va a cumplir, pero de la manera que él elige cumplirla, no de la manera que la Corte le indicó. Es grotesco que el presidente haga semejantes papelones. Es grotesco. Tiene una posición un día, tiene una posición otro día, nunca sabemos cuál es la última decisión. Estamos hablando de que tenía que cumplir nada menos que una orden de la máxima instancia de justicia del país. Y no sabemos todavía hoy qué es lo que va a hacer finalmente. ¿Qué presidente queda después de este papelón? ¿Qué presidente queda después de este papelón? Hubo una reunión con 14 gobernadores peronistas, más 4 gobernadores aliados al peronismo, y todos decidieron avalar la decisión del presidente de no cumplir con la Corte Suprema de Justicia. Hoy el presidente solo decidió retroceder o tirar la toalla, como le quieran llamar. ¿Pero para qué hizo? Decidió solo él, ya no consultó con ningún gobernador. ¿Pero para qué hizo aquella reunión de gobernadores, de 14 gobernadores más 4 aliados, si hoy iba a retroceder de esta manera, 4 días después? ¿Qué estarán pensando esos gobernadores del presidente? La verdad es que el presidente cava cada día más el desprestigio y la falta de valor de su palabra, si es que todavía le queda algún valor a la palabra del presidente. Porque realmente nunca sabemos cuál va a ser la última palabra del presidente. Más aún, no sabemos si lo que se anunció hoy va a ser lo que va a cumplir mañana, o mañana va a cambiar otra vez de decisión. Ese es el fondo de la cuestión. No tenemos presidente. Esa es la cuestión. También hay cuestiones de forma. La Corte Suprema de Justicia, en su sentencia, dijo muy claramente que en la relación del gobierno nacional con las provincias debía respetarse el federalismo, es decir, un clima de negociación, diálogo, acuerdos. No debía haber decisiones unilaterales. Fue una decisión unilateral sacarle la parte de la coparticipación al gobierno de la capital, y la de hoy fue otra decisión unilateral sin negociar con el gobierno de la capital. Y en el gobierno de la capital tiene a un hombre como Horacio Rodríguez Larreta que nunca puso obstáculos en negociar con el gobierno nacional. ¿Por qué no lo llamó y le dijo, mira, no te puedo pagar todo ahora, te pago la mitad en efectivo, la mitad en bonos, veamos? Digamos, una forma civilizada, institucionalmente, de manejar el Estado argentino. Una cuestión no menor de la desobediencia a la Corte
es que, como les dije recién, fue avalada por todos los gobernadores, es decir, que es el peronistas, es decir, que es el peronismo en su conjunto el que decidió quebrar el orden constitucional. ¿Y por qué hay que hablar de quebrar el orden constitucional? Porque la Constitución establece que este es un país federal, que las provincias y la capital tienen su propia autonomía y que el gobierno nacional debe respetar esas autonomías. Y es anticonstitucional porque la Constitución establece la división de poderes como requisito indispensable para la República y para la vigencia del sistema democrático. Sin división de poderes no hay república ni hay democracia. Pero al gobierno no le importa la división de poderes y decidió que una orden, nada menos que de la Corte Suprema de Justicia, es cumplible o no se puede cumplir. Que se puede cumplir o no se puede cumplir. Por eso, esto es un atentado al orden constitucional. Rodríguez Larreta decidió que no va a aceptar el pago en bonos. De esto vamos a hablar con el ministro de Gobierno de la capital, Jorge Macri, que está en el estudio. También vamos a reflexionar sobre esto con Santiago Kovadlov, uno de los intelectuales más importantes del país, y con Guillermo Oliveto, tal vez uno de los hombres que mejor analiza la situación de la sociedad argentina. Pero lo cierto es que la Corte se va a tener en algún momento que volver a abocar a un tema que ya está resuelto para la Corte Suprema. Solo había que cumplir la sentencia de la Corte, nada más, no hacía falta nada más. Es un gobierno especialista en crear problemas donde no los hay. ¿Cómo empezó todo esto? El gobierno de Mauricio Macri, cuando llegó, decidió pasarle a la capital la policía y también los recursos, obviamente, para financiar la policía. Financiar la seguridad no es barato, se necesita mucho dinero. Cuando llega Alberto Fernández, 4 años después, no le gustó ese acuerdo. Y hasta es aceptable que no le haya gustado. Ahora, el método era negociar con el gobierno de la capital otro acuerdo para revocar aquel acuerdo. No, se tomó la decisión unilateral de modificar, de anular ese decreto de Macri, del gobierno de Macri, sacarle los fondos, los recursos que tenía para financiar la policía a la capital, pero sí dejarle la policía al gobierno de la capital. Este fue el comienzo de todo. Hay un aspecto que no es menor. Desde que el gobierno anunció que no iba a cumplir la orden de la Corte, el precio del dólar no dejó de crecer. Está creciendo todos los días y hoy llegó a un récord histórico como no se había visto antes, ni siquiera con Batakis. ¿Por qué? Porque muchos tenedores de bonos se pasaron a comprar, de bonos en pesos argentinos, se pasaron a comprar dólares, que se pueden comprar a través del contado con liquidación, del dólar MEP, de una serie de recursos perfectamente legales para comprar dólares. ¿Y por qué lo hicieron? Porque si el gobierno no cumple con una decisión de la Corte Suprema de Justicia, ¿por qué va a cumplir con los bonistas? Esta es la deducción más simple que hicieron. Más aún, esto afecta a la economía. De hecho, Sergio Massa no dijo una sola palabra sobre la decisión del gobierno desde que el gobierno tomó la decisión de no acatar a la Corte Suprema. No dijo una sola palabra. ¿Y por qué no dijo una sola palabra? Porque sabe que una decisión tomada por el presidente y un grupo de gobernadores alocados iba a terminar por agravar aún más una situación económica que ya es grave, que ya es muy grave. Y Massa no estaba dispuesto a pagar ese precio. Otro tema. Hace unos días, un poco tiempo, el presidente le hizo un homenaje en la Casa de Gobierno al exministro de Salud, Ginés González García. Hoy hubo
un lapidario informe de la Auditoría General de la Nación sobre cómo manejó los recursos, el dinero del Estado, Ginés González García, cuando era ministro de Salud en medio del peor momento de la pandemia. Ese informe fue firmado. A ver, la Auditoría General de la Nación, su presidente es alguien de la oposición, en este caso Jesús Rodríguez, porque así lo indica la Constitución. Lo integran otros miembros de la oposición, como Miguel Ángel Pichetto, pero también el delegado del gobierno. Lo firmaron todos, ¿eh? Se habla de pagos indebidos a empresas cuyos dueños estaban ligados al Estado. Se habla de contrataciones y pagos a empresas que no habían cumplido con los suficientes requisitos, tanto administrativos como de autorizaciones necesarias. Se compraron cosas no autorizadas por la ANMAT. La ANMAT es el organismo que autoriza todos los medicamentos que se usan en el país y todos los equipamientos médicos que se usan en el país. No estaban autorizados y se compraron. Y ojo, este informe no habla de las vacunas, porque el gobierno prohibió que se difundiera el informe sobre las vacunas, porque hay supuestamente un acuerdo con las empresas, los laboratorios, para no difundir. Pero no nos olvidemos que estuvimos durante mucho tiempo con la vacuna rusa Sputnik, que después todo el mundo se olvidó, nadie más habla de la Sputnik, que no fue autorizada por ningún organismo sanitario mundial de categoría. Hubo un tiempo que los argentinos no podíamos viajar porque no había sido autorizado ni por el ente europeo ni por el ente norteamericano que autoriza los medicamentos. Mientras el resto del mundo se vacunaba con vacunas más prestigiosas. No se habla. Y no nos olvidemos del vacunatorio VIP, donde iban todos los amigos del gobierno a vacunarse precisamente en el Ministerio de Salud que conducía Ginés González García y que provocó la renuncia de González García. Es decir, cuando la sociedad vivía con miedo, con la enfermedad y con la muerte, el gobierno estaba beneficiando a algunos amigos a través de las compras que se hacían en nombre de la pandemia, y en una situación de excepcionalidad sanitaria. Estaban haciendo sus negocios con el sufrimiento de la sociedad o estaban haciendo favores. Cuando lo único que tenía que hacer el gobierno, era resolver, buscarle una solución al problema cuanto antes, la mejor solución en el menor tiempo posible. El tema del informe de la Auditoría General de la Nación habla de un gobierno interesado en sus propios intereses, valga la redundancia. Como la decisión de desobedecer a la Corte Suprema de Justicia habla de la necesidad o la prioridad del gobierno de dedicarse a las elecciones del próximo año. Lo dicen ellos, no es una deducción mía. Ellos dicen que la Corte le está financiando la campaña electoral a Rodríguez Larreta, la campaña presidencial a Rodríguez Larreta. Es decir, que si no le dan a Rodríguez Larreta, ellos van a financiar con esa plata la campaña presidencial del gobierno. ¿Se imaginan que lo único que le importa es la campaña electoral del año próximo a un gobierno cuyos números no pueden ser peores en cualquier encuesta? Esto habla de una enorme decadencia. Decadencia institucional, decadencia política, decadencia del propio kirchnerismo que logró destruir al peronismo o lo que quedaba del peronismo. Después de la pausa, Jorge Macri.